Warhammer Fantasy tiene muchas cosas buenas, personajes increíbles, guerras gigantescas y un mundo que se siente vivo, pero también tiene sus mambos, como tener una cantidad absurda de incoherencias. Y tampoco es algo que sorprenda. Los libros de fantasy fueron escritos por distintos autores en distintas épocas y con distintas visiones sobre cómo debía ser la historia. Hay novelas que contradicen manuales, manuales que contradicen otros manuales y personajes que parecen capaces de destruir continentes en una historia, pero después no hacen nada como por, no sé, 2 siglos. Tenemos muchos ejemplos de esto, pero el más claro y en el que me voy a apoyar para hacer la teoría son los Slann. Y en el lore son seres con un poder ridículamente alto. Son magos que pueden alterar el clima de los continentes, mover montañas, influir sobre las corrientes de la magia, y con todo eso aún así la mayoría del tiempo están sentados meditando y no hacen nada mientras todo el mundo se va a la mierda. Pero hoy no vamos a hablar de los Slann. Hoy vamos a hablar de los que son, al menos en la opinión de este humilde servidor, los personajes más poderosos que han existido en Fantasy, los ancestrales. Y más concretamente vamos a hablar de algo que nadie sabe realmente. Ya lo expliqué antes, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar. Los ancestrales fueron los creadores del mundo de Fantasy. No tienen una forma definida, pero si te querés imaginar cómo eran, nada más tenés que ver a los Slann de los hombres lagarto. ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de los ancestrales. Con eso aclarado, ahora vamos a la pregunta que nos compete. ¿De dónde salieron? Lo único que sabemos es que llegaron de más allá de las estrellas. Tenían tecnología tan avanzada que parecía magia y podían viajar entre realidades usando la diformidad. Moldearon los continentes, rediseñaron el planeta y lo hicieron encajar con sus planes. Pero aquí aparece el primer problema. También se nos dice que el uso excesivo de las energías de diformidad fue una de las causas que terminaron dando origen a los dioses del caos que conocemos. Así que los ancestrales podrían haber contribuido indirectamente a crear aquello que más tarde destruiría el mundo de Fantasy. Y sí, todo empieza a sonar raro, pero todavía no llegamos a la parte fumada. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo no soy experto en Warhammer 40.000, porque no me leí ningún libro de 40k. Pero tengo un amigo que sí está metido en eso y me explicó más o menos cómo va la cosa. Y resulta que en 40k también existen los ancestrales. Según tengo entendido, fueron una civilización increíblemente avanzada que terminaron enfrentándose a los Necrones, que eran una raza que era de carne y hueso, y después se volvieron robots inmortales y tuvieron una guerra con los ancestrales llamada la Guerra en el Cielo. Y al final los ancestrales fueron derrotados, destruidos y su esencia se esparció por las estrellas, bla. Pero antes de desaparecer, habían creado razas para combatir en aquella guerra. Los Eldars, que son una especie de elfos espaciales, y también los Krogs, que básicamente eran orcos, pero grandes, inteligentes y más peligrosos. Y aquí es donde empieza a ponerse más o menos interesante. Existe una explicación bastante aceptada para el origen de los pieles verdes en Fantasy, que es que dice que los ancestrales trajeron accidentalmente esporas orcas en sus naves cuando llegaron al mundo. Por eso hay orcos en Fantasy, y son muy similares a los orcos de 40k. Así que la pregunta es, ¿los ancestrales de Fantasy son los mismos ancestrales de 40k? Y por un tiempo se pensó que sí, siendo honestos tampoco era tan descabellado pensarlo. Porque la idea empieza a cobrar sentido cuando vemos que en Fantasy 40k los demonios son los mismos, los dioses del caos son los mismos, la diformidad existe en ambos universos, y también durante mucho tiempo hubo gente convencida de que el mundo de Fantasy era un planeta perdido dentro de 40k. Todo muy raro la verdad, y gracias a Dios no era verdad. Pero Games Workshop jamás terminó de aclarar todo y solo alimentaba más teorías. Pero entonces aparece un problema bastante grande. Si los ancestrales de 40k murieron durante la guerra contra el cielo, ¿cómo llegaron después al mundo de Fantasy? ¿Y por qué digo después? Porque acá es donde entra una teoría que escuché hace muchos años en un canal de Fantasy que ya no existe, porque intenté volver a encontrar el video y no lo encontré, parece que borró el canal. La cuestión es que el tipo planteaba algo tan absurdo que no pude evitar incluirlo. Para ponerse en contexto, después de la guerra contra el cielo, los Necrones se pusieron en criosueño o algo así y los Eldars y Krogs quedaron libres para hacer lo que quisieran. Los Eldar, por su lado, alcanzaron un nivel tecnológico tan ridículo que prácticamente podían hacer cualquier cosa, tanto así que llegaron a crear sus propios dioses. Y según este tipo, los ancestrales que llegaron al mundo de Fantasy no eran los ancestrales originales de la guerra en el cielo. Eran una copia creada artificialmente por los Eldar. Y sí, sé exactamente lo que estás pensando. Eso no tiene sentido. Y es correcto. Pero esperen que todavía falta. El razonamiento era más o menos el siguiente. Los Krogs fueron creados por los ancestrales originales.
Tras la guerra contra el cielo, al quedarse sin enemigos, comenzaron a pelear entre ellos durante no sé cuántos años hasta degenerar lentamente en los orcos de toda la vida. Eso significa que para cuando las esporas llegaron al mundo de fantasy ya no existían Krorks, solo existían orcos. Y si los ancestrales originales ya estaban muertos, entonces alguien tuvo que transportar esas esporas después. Ahí es donde la teoría intentaba meter a estos supuestos ancestrales recreados por los Eldar, porque de otra manera las fechas no encajan. Pero entonces aparece otro problema, porque si los Eldar fueron capaces de recrear a los ancestrales, ¿por qué abandonaron la galaxia de 40K y terminaron en otro universo? ¿Y por qué se dedicaron a terraformar un planeta en otra realidad en lugar de solucionar los problemas en casa? Y mientras intentas responder esto, aparece otro agujero, porque entonces también tendría que explicar cómo encaja el nacimiento de Slaanesh, porque se supone que Slaanesh nació debido a los excesos y la vida hedonista de los Eldar. Pero también hay historias que sugieren que los poderes ruinosos ya existían mucho antes. Y si los ancestrales contribuyeron a crear el caos, ¿cómo puede Slaanesh nacer después? ¿Existía ya? ¿No existía? ¿Apareció retroactivamente porque la deformidad no entiende de tiempo? ¿Estamos intentando aplicar lógica a una dimensión donde las leyes de la realidad son una sugerencia? Y aquí es donde la teoría se rompe. Porque cuanto más intentas arreglarla, más contradicciones aparecen. Cada respuesta genera dos preguntas nuevas, y al final terminas conectando ancestrales, necrones, eldars, krorks, orcos, demonios, dioses del caos, la deformidad, hombres rata, hombres bestia, hombres lagarto, hombres tigre, hombres árbol, hombres y franceses, en dos universos enteros para llegar a una única conclusión. Nada de esto tiene sentido y después de tratar de razonarlo empiezo a pensar que ese fue el punto, porque tal vez estamos intentando construir una línea temporal coherente utilizando fragmentos de historias escritas durante décadas por autores diferentes que jamás pensaron que alguien intentaría unir todas las piezas. Y después me acuerdo que Fantasy es en realidad una parodia exagerada del Señor de los Anillos diseñada para vender figuritas de plástico a precios inflados y que yo como latino no me puedo permitir ni soñar con jugar el juego de mesa y entonces me deprimo y me voy a dormir. Bueno, se siente raro tener que aclarar todo esto, pero el video es humor. O sea, las teorías son reales, pero es difícil tomarlas en serio, la verdad. Pero lo aclaro porque ya he visto gente querer matarse por boludeces como estas. Pero para mí es esta combinación que tiene Fantasy entre lo absurdo y lo serio lo que me atrapó en su momento. Hay veces que te puedes estar riendo de las boludeces que hacen los orcos y momentos en los libros que te tienen agarrado de los pelos. Quería hacer un video de este estilo nada más para salir de las narraciones habituales del canal para decirles que el canal ya alcanzó 1000 subs. Honestamente no pensé que los videos iban a tener tanta visibilidad. Esto de narrar y editar los videos es un hobby para mí y pensé que ya no había nadie que le importe Warhammer Fantasy, después de lo que pasó con el fin de los tiempos. Pero me alegra mucho saber que todavía hay gente que le apasiona este universo. Gracias por comentar siempre en los videos, gente. Nos vemos y que tengan un hermoso día.